¿Alguna vez te ha pasado que él desaparece y justo cuando tú comienzas a superarlo, vuelve con mensajes, recuerdos o excusas que parecen salir de la nada? No es casualidad. Los hombres no extrañan cuando tú los necesitas. Extrañan cuando algo dentro de ellos se activa, cuando ciertos impulsos emocionales, que ni siquiera ellos entienden, los hacen mirar atrás y pensar, ¿qué pasaría si ella todavía me recordara? Y ese es el punto exacto que pocas mujeres comprenden, porque la mayoría intenta hacerlo sentir su ausencia desde el drama, desde el dolor, desde la insistencia. Pero lo que realmente despierta la nostalgia en un hombre no es el contacto, es el silencio, no es la búsqueda, es la pérdida del control emocional que siente cuando nota que ya no puede predecir tus movimientos. Hoy voy a revelarte los 3 impulsos emocionales que hacen que un hombre sienta tu falta de verdad, incluso cuando él fue quien decidió alejarse. Impulsos tan poderosos que pueden convertir la indiferencia en curiosidad y la curiosidad en deseo. Y lo más curioso es que, muchas veces, ellos mismos no saben por qué vuelven. Solo sienten esa inquietud, esa necesidad de tener de nuevo lo que alguna vez dieron por sentado. Pero antes de explicarte cada uno de estos impulsos, quiero que entiendas algo fundamental. No se trata de manipular, sino de comprender cómo funciona la mente masculina. Cuando una mujer entiende el lenguaje emocional de un hombre, deja de mendigar atención y empieza a generar conexión real. Y si tú quieres profundizar en eso, en cómo piensan realmente los hombres, en lo que sienten pero jamás confiesan, he preparado un material especial, el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos, que ellos nunca confiesan. Está en formato PDF y puedes encontrarlo en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada está en conocer estos secretos, porque lo que verás en este video no son simples consejos. Son reflejos psicológicos que despiertan emociones que ni ellos saben explicar. Y cuando aprendes a reconocerlos, dejas de esperar mensajes y comienzas a provocar pensamientos. Él empieza a asociar tu ausencia con paz, con misterio, con algo que no puede reemplazar. Y ahí es cuando el juego cambia. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar por completo la forma en que entiendes sus silencios, sus regresos y sus contradicciones. Vamos a desmenuzar su mente paso a paso, hasta que comprendas por qué un hombre solo siente tu falta cuando activas estos 3 impulsos emocionales. Ella se llamaba Laura, una mujer con una energía tranquila, que amaba los pequeños detalles y que creía, como muchas, que el amor se sostenía con esfuerzo, paciencia y comunicación. Durante meses estuvo con Daniel, un hombre seguro de sí mismo, encantador, de esos que saben exactamente qué decir para que una mujer se sienta especial. Pero con el tiempo, algo cambió. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas más escasas, y los mensajes comenzaron a llegar con horas, a veces con días de diferencia. Laura intentó mantener la calma. Pensó que tal vez él estaba pasando por un momento difícil, pero dentro de ella, algo empezó a doler. Esa sensación de que estaba perdiendo a alguien sin saber por qué. Hasta que un día, Daniel simplemente dijo que necesitaba espacio. No hubo pelea, no hubo gritos, solo silencio. Y fue en ese silencio donde Laura comenzó a entender lo que la mayoría de mujeres no comprende, que cuando un hombre se aleja, no siempre es por falta de amor, sino por una desconexión interna que ni él mismo logra explicar. Durante las primeras semanas, ella cayó en lo que casi todas caen. Le escribió, le envió un mensaje largo, sincero, lleno de emociones. Le dijo que lo entendía, que quería ayudarlo, que podía esperar, pero no obtuvo respuesta. Y en ese vacío, Laura aprendió la lección más dolorosa. Cuando una mujer corre detrás de un hombre confundido, lo único que hace es confirmar su decisión de irse. Así que un día, sin planearlo, decidió dejar de insistir. No fue un juego, fue una decisión nacida del cansancio. Eliminó su número, borró las conversaciones y comenzó a enfocarse en sí misma. Volvió al gimnasio, retomó un curso que había abandonado, salió con amigas que había dejado de ver. Poco a poco, su rostro volvió a tener esa luz que Daniel había conocido cuando se enamoró de ella.
Y entonces ocurrió lo inesperado. Después de semanas de silencio, él apareció. Un mensaje corto. ¿Cómo estás? Nada más. Pero ese mensaje escondía algo profundo. Daniel no la extrañaba porque la había perdido físicamente. La extrañaba porque algo en su mente se había activado. El primer impulso emocional, la pérdida del control sobre la atención de ella. Esa sensación de que ya no era él quien marcaba el ritmo de la relación. De repente la mujer que siempre estuvo disponible se había vuelto impredecible. Y eso, para el ego masculino, es un golpe directo. Desde ese día, Daniel empezó a mirar sus redes, a reaccionar a historias, a preguntar por ella a través de amigos. No entendía por qué, solo sentía una mezcla de curiosidad, ansiedad y atracción. Y cada vez que pensaba en ella, su mente lo llevaba a los recuerdos más intensos, no a los problemas, no a las discusiones, sino a los momentos donde ella parecía única. Laura, sin darse cuenta, había despertado los impulsos emocionales que hacen que un hombre vuelva, incluso contra su propia lógica. Y eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de fingir desinterés, se trata de permitir que él sienta el vacío que tú llenabas sin esfuerzo. Porque cuando un hombre se acostumbra a tenerte, deja de valorarte, pero cuando nota que puede perderte de verdad, empieza a verse a sí mismo desde el espejo de tu ausencia. Lo que Laura hizo, sin proponérselo, fue activar un ciclo natural en la mente masculina, el impulso de control, el impulso de pertenencia y el impulso de comparación. 3 mecanismos invisibles que pueden transformar la indiferencia en deseo y el deseo en una nueva conexión emocional. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo funcionan y por qué ellos solo sienten tu falta cuando estos 3 impulsos se encienden al mismo tiempo. Para entender por qué un hombre solo siente tu falta cuando ciertos impulsos emocionales se activan, primero tienes que comprender algo esencial. Los hombres no procesan el amor desde la emoción constante, sino desde el estímulo. Mientras tú sientes y analizas, él necesita sentir perder para valorar, y esa es una de las diferencias más profundas entre cómo ama una mujer y cómo ama un hombre. Vamos con el primer impulso emocional, el impulso de control. Este impulso se activa cuando un hombre deja de sentirse en control de la situación. Durante la relación, él siente que tiene acceso a ti cuando quiere, que puede escribirte y tú responderás, que puede aparecer y tú lo recibirás. Pero el día que nota que eso cambia, algo dentro de él se altera. Su mente, que estaba tranquila, comienza a buscar respuestas. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no me busca? ¿Habrá alguien más? Y esas preguntas se transforman en ansiedad emocional. No es amor aún, es inquietud. Pero esa inquietud es el primer paso hacia el recuerdo, hacia la necesidad de volver a conectar. Cuando un hombre siente que ya no tiene el control sobre tu atención, su cerebro activa una reacción parecida a la pérdida de una adicción. Comienza a revisar tus redes, recordar tus gestos, tus risas, tus palabras, no porque quiera volver, sino porque su mente no tolera no saber. Y aquí está la clave. Cuando tú no reaccionas, cuando no buscas, cuando mantienes tu energía en calma y tu vida en movimiento, él siente la pérdida del poder que antes tenía sobre ti. Y eso, sin que tú digas una palabra, lo desestabiliza profundamente. El segundo impulso emocional es aún más fuerte, el impulso de pertenencia. Aunque muchos hombres digan que no quieren nada serio, en el fondo existe un deseo biológico y psicológico de sentirse parte de algo, de alguien. Durante la relación, él sentía que tú lo conocías como nadie más, que entendías sus silencios, sus bromas, su forma de pensar, y cuando tú desapareces, esa sensación de hogar emocional desaparece también. Ahí es cuando comienza a sentir lo que no sintió mientras te tenía, la nostalgia, esa mezcla entre vacío y deseo que lo empuja a mirar atrás. En ese momento, él empieza a comparar. Y es ahí donde el tercer impulso emocional entra en juego, el impulso de comparación. Este impulso se activa cuando un hombre intenta llenar tu ausencia con otras mujeres, distracciones o incluso con el trabajo. Pero ninguna de esas cosas tiene la misma textura emocional que tú. Puede encontrar belleza, conversación o incluso compañía, pero no la conexión emocional que tenía contigo.
Y entonces ocurre lo inevitable. El recuerdo se convierte en idealización. Comienza a pensar en ti como esa mujer diferente. La mente humana tiende a exagerar lo que ya perdió, y eso hace que él empiece a sentir una atracción incluso más fuerte que antes. Estos tres impulsos, control, pertenencia y comparación, funcionan como un triángulo invisible en la mente masculina. Cuando se activan juntos, crean la sensación de pérdida y deseo al mismo tiempo. Él no entiende por qué piensa tanto en ti, solo sabe que algo le falta, y esa falta no la puede reemplazar con nadie más. Pero aquí está lo más poderoso. Estos impulsos no se activan con palabras, se activan con acciones. Cuando una mujer deja de justificar, deja de rogar, deja de explicar, y empieza a mostrarse plena, el cerebro del hombre lo percibe como una amenaza a su propio ego. No lo dice, pero lo siente, y ese sentimiento lo persigue. La mayoría de mujeres intenta recuperar un vínculo hablando. Las mujeres sabias, en cambio, provocan silencio. Porque el silencio hace más ruido en la mente de un hombre que cualquier discurso. El silencio lo confronta con la realidad. Ya no tiene tu energía, tu atención, ni tu presencia, y su ego empieza a buscar formas de recuperarlas. En ese proceso, la nostalgia se convierte en estrategia inconsciente. Él envía mensajes vagos. Hola, ¿cómo estás? Soñé contigo. No porque quiera una conversación profunda, sino porque necesita comprobar si aún tiene poder sobre ti. Y ahí es donde muchas mujeres caen, responden, vuelven a abrir la puerta y el ciclo se repite. Pero cuando tú mantienes tu calma y no caes en ese juego, los impulsos se refuerzan. Y es entonces cuando él empieza a sentir no solo curiosidad, sino deseo. Deseo de reconectar con lo que perdió. Por eso, cuando escuches que los hombres solo valoran cuando pierden, no es una frase cliché, es biología, es psicología, es ego y es emoción. Un hombre no siente tu ausencia cuando te vas, la siente cuando percibe que ya no puede volver con la misma facilidad. Y cuando eso sucede, esos tres impulsos se entrelazan y lo hacen experimentar algo que no puede controlar, la sensación de necesitarte. Si hasta aquí sientes que todo esto tiene sentido, que algo de lo que te dije refleja lo que has vivido, quiero recomendarte algo importante. He preparado un material que va mucho más allá de este video. Se llama El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí te explico, con ejemplos reales y estrategias prácticas, cómo usar estos impulsos sin manipular, cómo hacer que un hombre te respete, te desee y te valore desde la conexión, no desde el miedo. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es recordada toda la vida está en conocer cómo piensa la mente masculina. La mayoría de las mujeres pierde su poder justo en el momento en que podría recuperarlo. Sucede cuando él se aleja y ella siente ese vacío, esa angustia de no saber qué hacer. Y entonces aparece el impulso de escribir, de buscarlo, de explicarle cuánto lo ama, de demostrar que está dispuesta a perdonar todo con tal de no perderlo. Pero en esa búsqueda, sin darse cuenta, ella destruye la imagen que él tenía de ella, porque cada mensaje no respondido, cada intento de aclarar, cada llamada desesperada, activa en la mente de un hombre el efecto contrario, confirma que tú sigues ahí, esperando, y cuando un hombre sabe que no te ha perdido, simplemente no te valora, no siente urgencia, no siente miedo, no siente deseo, solo siente que puede volver cuando quiera. Y esa sensación mata cualquier posibilidad de atracción. Muchas mujeres no lo entienden porque aman desde la empatía. Piensan, si le explico lo entenderá. Pero los hombres no procesan el amor desde las palabras, lo procesan desde las consecuencias. Él no cambia porque tú hablas, cambia porque siente que algo que le daba estabilidad, atención o validación ya no está ahí. Y ahí está el punto donde se activa el arrepentimiento real. El error más común que cometen las mujeres es querer que él vuelva convencido, cuando la verdad es que un hombre solo vuelve impactado. No por tu llanto, sino por tu transformación. No por tus explicaciones, sino por tu ausencia. No porque lo necesites, sino porque ahora eres la única mujer que parece no necesitarlo. Y aquí hay una verdad que puede doler, pero que necesitas escuchar. El amor masculino se despierta cuando siente respeto. Y el respeto no nace de lo que dices,
sino de lo que permites. Si cada vez que él desaparece tú sigues disponible, él no aprende a perderte. Y si no aprende a perderte, jamás aprenderá a valorarte. Imagina esto, un hombre que te tuvo todos los días, que sabía que tú respondías siempre, de repente nota que tus mensajes ya no llegan, que no ve tus estados, que no sabe qué estás haciendo, que tus redes están en silencio. Esa incertidumbre lo desconecta de su ego y lo conecta con su emoción. Empieza a imaginar escenarios, a proyectar historias, a revivir recuerdos, y sin notarlo, pasa de sentirse en control a sentirse perdido. Ahí nace el deseo, ahí nace la nostalgia, ahí comienza el proceso que lo lleva a extrañarte de verdad. Pero si tú no logras mantener esa calma emocional, si cedes ante el impulso de contactarlo, si rompes ese silencio demasiado pronto, todo se derrumba, porque él vuelve a sentir que no te perdió, y su mente regresa al punto cero, comodidad, poder, indiferencia, y tú vuelves a quedar vacía, confundida, preguntándote por qué él siempre parece tener el control. Por eso, este momento, el silencio, la distancia, la calma, es más poderoso de lo que crees. No es el fin, es el espejo donde él empieza a verse sin ti, y cada día que pasa sin tu atención, él pierde un poco más de ese control que tanto necesita. Ahí es donde se gesta el verdadero cambio, cuando la energía se invierte y él comienza a perseguir lo que antes lo perseguía. Ahora bien, no todas las mujeres logran sostener ese proceso. Algunas se desesperan y caen en el juego de los mensajes de prueba. Los «Hola, solo quería saber cómo estás». Los «Te extraño, pero respeto tu espacio». Creen que son gestos maduros, pero en realidad son grietas emocionales que el hombre percibe al instante. Él no lee tus palabras, siente tu necesidad, y cuando la siente, pierde el interés. Por eso, quiero que recuerdes esto. El poder no está en fingir desinterés, sino en practicar desapego. No es lo mismo alejarte para que él vuelva, que alejarte porque tú eliges tu paz. Y ese tipo de mujer, la que elige su paz antes que su orgullo, es la que realmente marca la diferencia en la vida de un hombre, porque se convierte en la excepción, y los hombres siempre recuerdan a la excepción. Si en este punto del video sientes que estás comprendiendo mejor cómo funciona su mente, te darás cuenta de que no se trata de cambiarlo, sino de cambiar tu enfoque. El amor no se mendiga, se inspira. El respeto no se exige, se provoca. Y la atención no se reclama, se gana cuando él siente que puede perderte. Cuando tú entiendes eso, todo cambia. Él empieza a sentir lo mismo que tú sentías cuando él te ignoraba. La incertidumbre, el miedo, el vacío. Y esa experiencia, más que 1000 conversaciones, es la que lo transforma. Porque ningún hombre olvida a la mujer que lo hizo enfrentarse con sus propias emociones. Tal vez ahora lo entiendes. Él no te extraña cuando te vas. Te extraña cuando ya no puede regresar con la misma facilidad. Cuando nota que la mujer que un día esperó sus mensajes, ahora tiene una vida que ya no gira en torno a él. Cuando comprende que no fue reemplazada su presencia, sino reemplazada su importancia. Y eso duele más que cualquier despedida, porque un hombre no recuerda a la mujer que más lo amó, recuerda a la que lo hizo sentir que debía mejorar para no perderla. Y esa diferencia lo cambia todo. Las lágrimas no quedan en la memoria. La energía, la dignidad y el silencio, sí, quiero que imagines algo. Él está en su cama, de noche, mirando el techo. Su teléfono está al lado y piensa en escribirte, pero no lo hace, porque su orgullo le dice que no debería. Pero mientras más intenta ignorarte, más aparece tu recuerdo, tu voz, tu olor, tu forma de mirar, tu forma de alejarte sin hacer ruido. Y ahí, justo en ese momento, comprende lo que perdió. No perdió solo a una mujer, perdió la versión de sí mismo que se sentía especial contigo. Y cuando ese pensamiento aparece, algo cambia en él. Empieza a revisar viejos mensajes, fotos, canciones, y lo que más lo atormenta no es tu ausencia, sino la idea de que tú ya lo superaste. Ese pensamiento por sí solo es capaz de romper cualquier ego masculino, porque ningún hombre soporta imaginar que la mujer que alguna vez lo amó ya no lo necesita. Esa es la clave. Cuando un hombre siente que tú sigues anclada emocionalmente no te valora, pero cuando siente que puede perderte de verdad,
Algo dentro de él despierta, no porque quiera volver a tenerte, sino porque comienza a verse reflejado en la historia que pudo haber sido y no fue, y en ese reflejo nace el verdadero arrepentimiento. Por eso, si hoy estás en ese punto donde sientes que hiciste todo, donde crees que ya no hay salida, quiero que recuerdes esto. El amor no se demuestra insistiendo, el amor se demuestra eligiéndote. Y cuando tú te eliges, el universo te devuelve todo lo que mereces, a veces en forma de transformación, a veces en forma de nueva oportunidad y a veces en forma de silencio, para que aprendas a escuchar tu propio valor. Nunca olvides que un hombre puede querer a muchas, pero solo respeta a la mujer que aprende a irse con calma, sin rencor, sin necesidad de demostrar nada, porque esa mujer no actúa desde la carencia, sino desde la conciencia, y esa energía es tan rara que se queda grabada para siempre. A partir de hoy, quiero que tomes una decisión. No persigas más, no expliques más, no intentes convencer a nadie de que eres suficiente, porque tú ya lo eres. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no tienes que ser elegida para sentirte valiosa, y en el momento en que dejas de intentar demostrarlo, comienzas a atraer lo que realmente está alineado contigo. Si de verdad quieres comprender cómo piensa un hombre, qué lo impulsa, qué lo asusta y qué lo enamora en silencio, te recomiendo que leas El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. No es un simple libro, es una guía emocional que revela cómo funcionan esos impulsos que acabamos de analizar, cómo despertar respeto sin rogar, cómo generar conexión sin perder poder y cómo convertirte en esa mujer que los hombres recuerdan incluso cuando intentan olvidarla. El enlace está en el primer comentario fijado. Y créeme, la diferencia entre seguir sufriendo por lo que no entiendes y empezar a ser valorada por lo que eres, está en tener ese conocimiento, porque cuando sabes cómo funciona la mente masculina, ya no reaccionas, eliges. Y una mujer que elige con sabiduría jamás vuelve a ser controlada por el silencio de un hombre. Recuerda esto antes de irte. No es él quien te define, es lo que haces después de perderlo. Y si hoy eliges sanar, crecer y entender, entonces no lo perdiste. Simplemente ganaste una nueva versión de ti, una más fuerte, más serena y más consciente de su valor. Así que guarda este mensaje, compártelo con quien necesite escucharlo y nunca olvides. Él solo siente tu falta cuando activas esos 3 impulsos emocionales, pero tú solo recuperas tu poder cuando entiendes que no necesitas que él lo sienta para seguir avanzando.